En la madrugada del 18 de enero de 2026, las autoridades federales llegaron al rancho Los Tres Potrillos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Lo que encontraron cambiaría para siempre la imagen de la familia más icónica de la música mexicana. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, supervisó personalmente el operativo en las 500 hectáreas que Vicente Fernández había construido desde 1980. El rancho no era solo una propiedad familiar, era el centro de un sistema financiero que había operado en las sombras durante décadas. Los agentes descubrieron documentos que revelaban transacciones por más de 800 millones de pesos sin justificación legal. En bodegas ocultas tras los establos encontraron obras de arte valoradas en 240 millones de pesos que jamás fueron declaradas ante el SAT. Detrás de paredes falsas hallaron cajas fuertes con escrituras de 17 propiedades a nombre de empresas fantasma distribuidas por Jalisco, Nayarit y Michoacán. Pero lo más inquietante fueron los registros contables manuscritos. Libros que detallaban pagos mensuales a funcionarios públicos, políticos y autoridades locales durante más de 25 años. Un sistema de corrupción tan meticuloso que había sobrevivido 3 sexenios presidenciales. La pregunta no era si habían cometido irregularidades. La pregunta era cuánto tiempo llevaban operando ese imperio construido sobre secretos que Vicente Fernández se llevó a la tumba el 12 de diciembre de 2021. Todo comenzó 9 meses antes, en abril de 2025. En una oficina discreta de Santa Fe, Ciudad de México, los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera detectaron algo extraño. Las cifras reportadas por Promotora VF, la empresa que manejaba el legado de Vicente, no coincidían con lo que las plataformas digitales y los recintos reportaban independientemente. Había discrepancias de hasta 35%. Cuando cruzaron esa información con investigaciones sobre lavado de dinero en bienes raíces de Guadalajara, descubrieron un patrón. Varias propiedades adquiridas con dinero de procedencia sospechosa tenían conexión con empresas administradas por la familia Fernández. No eran conexiones obvias. Eran capas de empresas fantasma, fideicomisos y prestanombres diseñadas para ocultar algo importante. Vicente Fernández había construido su imperio desde la pobreza extrema de Huentitán, Jalisco. Durante décadas operó bajo un código simple: no confiar en bancos más de lo necesario, no reportar todo lo que ganabas y mantener siempre efectivo disponible. Era una mentalidad formada en la época dorada del cine mexicano, cuando los artistas cobraban en efectivo y los contratos se sellaban con apretones de manos. Incluso cuando su fortuna alcanzó cientos de millones de pesos, Vicente nunca abandonó ese sistema. Mantenía uno oficial, reportado y legal. Y otro en las sombras, manejado con efectivo y acuerdos verbales que solo él conocía completamente. Cuando murió en diciembre de 2021, tras complicaciones de una caída en el rancho, se llevó los códigos de las cajas fuertes. Se llevó el conocimiento exacto de cuántas propiedades poseía, cuánto efectivo había escondido y qué acuerdos secretos había hecho durante 5 décadas de carrera. Sus hijos heredaron el imperio visible, el rancho, la discográfica, los derechos de autor. Pero también heredaron el imperio invisible, ese sistema paralelo que nadie entendía completamente. Vicente Fernández Jr., el hijo mayor, asumió el control principal. A sus años había tenido una carrera musical irregular y había enfrentado escándalos personales. No era la persona más capacitada para manejar un imperio empresarial complejo, pero era el hijo mayor y en la familia Fernández eso significaba algo. Intentó mantener todo funcionando como su padre lo había hecho, pero sin entender realmente el sistema completo. Firmaba documentos que sus abogados le presentaban, autorizaba transferencias que sus contadores le decían eran necesarias. Era como conducir un auto sin conocer todas las funciones del tablero. Gerardo Fernández, el hijo del medio, había elegido un camino diferente. Después de intentar una carrera musical en los 90, se retiró del ojo público para enfocarse en bienes raíces en Guadalajara. Era el más reservado de los hermanos. Había trabajado directamente con Vicente en la adquisición de propiedades y había sido testigo de cómo su padre manejaba transacciones en efectivo. Cuando Vicente murió, Gerardo se alejó aún más, como si supiera que eventualmente alguien vendría a hacer preguntas incómodas. Alejandro Fernández era la joya de la corona. A sus 53 años había superado incluso a su padre en éxito comercial internacional. Había vendido más de 20 millones de álbumes, llenado el Estadio Azteca y ganado múltiples premios Grammy. Su imagen pública era impecable. Pero Alejandro también sabía cosas. Había crecido viendo cómo su padre operaba y había heredado no solo el talento musical, sino también la mentalidad de negocios. La investigación tomó un giro dramático en septiembre de 2025, cuando obtuvieron acceso a los registros bancarios de 15 empresas vinculadas a la familia.
Había transferencias mensuales consistentes entre 500.000 y 2 millones de pesos hacia empresas de consultoría que resultaron ser cascarones vacíos. El dinero entraba y luego desaparecía, transferido al extranjero o retirado en efectivo en cantidades justas por debajo de los límites que activarían reportes automáticos. Los investigadores desarrollaron una teoría. Durante décadas, Vicente había cobrado gran parte de sus honorarios en efectivo, especialmente en eventos privados para empresarios, políticos y personas vinculadas al crimen organizado. Ese efectivo nunca se reportaba completamente. Se guardaba, se invertía en propiedades a nombre de prestanombres. Con el tiempo se había acumulado hasta convertirse en cientos de millones de pesos fuera del sistema fiscal. Cuando sus hijos heredaron esa fortuna oculta, enfrentaron un problema. No podían depositar 500 millones de pesos en efectivo sin generar alertas. Necesitaban blanquearlo. Por eso las empresas fantasma, las facturas falsas de servicios inexistentes y las discrepancias entre ingresos reportados y reales. El operativo fue planeado meticulosamente durante 3 meses. Omar García Harfuch sabía lo delicado del caso. Vicente Fernández era una institución. Tocar su legado era tocar algo sagrado para millones. Pero si las evidencias eran correctas, dejarlo pasar establecería un precedente terrible. El 15 de enero de 2026, un juez federal autorizó la orden de cateo. El 18 de enero, a las 4:15 de la madrugada, un convoy de 22 vehículos salió de las instalaciones de la Guardia Nacional. 67 agentes federales, 15 peritos contables, 8 técnicos forenses digitales y 4 especialistas en detección de espacios ocultos viajaban en esos vehículos. A las 5:43 de la mañana llegaron a las puertas del rancho. El guardia de seguridad no podía creer lo que veía. Los agentes ya habían bloqueado las señales de comunicación en un radio de 2 kilómetros. Le mostraron la orden judicial. Los agentes le mostraron la orden. Vicente Jr. la leyó 2 veces. Mi padre está muerto, dijo finalmente. ¿Qué buscan en su casa? Los agentes explicaron pacientemente que investigaban las operaciones financieras actuales de las empresas dirigidas por sus herederos. Vicente Jr. llamó inmediatamente a sus abogados y a Alejandro, quien dijo que llegaría en 40 minutos con sus propios abogados. Gerardo, contactado después, dijo que no iría, que él no tenía nada que ver con la administración del rancho. Los primeros hallazgos comenzaron casi inmediatamente. En la oficina principal encontraron archiveros completos con documentos desde los 90 hasta 2021. Contratos de presentaciones con cláusulas escritas a mano por Vicente que especificaban pagos en efectivo. Recibos de compra de propiedades que no coincidían con ningún registro oficial. Listas manuscritas de nombres con cantidades de dinero al lado. En una bodega que supuestamente almacenaba monturas y equipo de charrería encontraron 23 pinturas de artistas mexicanos reconocidos, incluyendo obras de Rufino Tamayo y Francisco Toledo. Las pinturas estaban en condiciones apropiadas, con control de temperatura y humedad, pero no aparecían en ningún inventario oficial. El valor conjunto superaba los 240 millones de pesos. Los especialistas usaron equipos de radar de penetración terrestre para buscar espacios ocultos. En la biblioteca personal de Vicente encontraron una irregularidad detrás de un estante. Cuando lo movieron apareció una pared falsa y detrás de ella una caja fuerte empotrada. Vicente Jr. insistió en que no conocía la combinación. Los técnicos tardaron 2 horas en abrirla. Lo que contenía dejó a todos en silencio. Escrituras de 17 propiedades en diferentes estados, ninguna a nombre de Vicente o su familia. Contratos privados con políticos de Jalisco que habían gobernado entre 1995 y 2018, detallando intercambios de favores. Vicente proporcionaba apoyo público y a cambio recibía licencias aceleradas, exenciones de impuestos y permisos especiales. Y los registros contables manuscritos. Libros donde Vicente había anotado pagos mensuales a más de 40 personas durante 2 décadas. Inspectores de construcción, funcionarios del SAT, policías locales, jueces. Las cantidades variaban desde 20.000 hasta 200.000 pesos mensuales. Era un sistema completo de sobornos que le había permitido operar con libertad absoluta. Alejandro llegó a las 7:30 acompañado de 3 abogados. Mantuvo la compostura, pero estaba profundamente preocupado. Pidió hablar con García Harfuch y argumentó que no había tenido participación directa en la administración del rancho, que su enfoque había estado en su carrera musical. Harfuch le explicó que por ahora no había órdenes de arresto, pero que la evidencia era grave y probablemente alguien enfrentaría cargos criminales. Permitió que Alejandro viera la caja fuerte abierta. Cuando vio las pilas de documentos, su rostro palideció visiblemente. «Ustedes no entienden», dijo finalmente. «Mi padre vino de la nada.
Cuando finalmente tuvo dinero, tenía terror de perderlo. Por eso guardaba todo, por eso no confiaba en bancos. Pero él nunca nos explicó completamente cómo funcionaba. Pensamos que solo estábamos heredando su legado musical. No sabíamos que también estábamos heredando todo esto. La noticia explotó en redes sociales alrededor de las 9 de la mañana. Para las 10, el nombre Vicente Fernández era tendencia número 1 en Twitter en México con más de 500,000 menciones. Los medios interrumpieron su programación regular. Reporteros se agolpaban en las afueras del rancho donde los agentes habían establecido un perímetro de seguridad. La reacción inicial fue de incredulidad mezclada con shock. Vicente era más que un artista para millones. Era el símbolo de una era dorada, el hombre cuya voz había acompañado bodas, funerales y celebraciones durante 5 décadas. Su muerte había provocado luto nacional. Más de 200,000 personas habían pasado por su capilla ardiente. Vicente Jr. convocó apresuradamente una conferencia de prensa para las 4 de la tarde. Apareció acompañado de sus abogados y de Alejandro. Notablemente ausente estaba Gerardo. El comunicado reconocía la investigación legítima y expresaba voluntad de cooperar, pero negaba categóricamente cualquier participación en actividades criminales. Las preguntas fueron directas y difíciles. ¿Cómo explicaban las propiedades no declaradas? Vicente Jr. respondió que no tenía conocimiento hasta ese día. ¿Los pagos a funcionarios? Alejandro dijo que si su padre había hecho donaciones probablemente fueron para causas benéficas, no sobornos. ¿Las pinturas? Vicente Jr. admitió que su padre había sido coleccionista, pero que la familia no tenía inventario completo. Ninguna explicación fue convincente. Los reporteros podían oler la sangre en el agua. La investigación sobre las 17 propiedades tomó una semana intensiva. El patrón era consistente. Vicente había usado prestanombres para comprar propiedades registradas a nombre de empresas que esas personas supuestamente dirigían, pero los fondos siempre venían de Vicente. El valor total superaba los 800 millones de pesos y ni un peso de impuestos había sido pagado. Cuando entrevistaron a los prestanombres, las historias eran similares. Vicente se les había acercado después de haberles hecho algún favor, les pedía ayuda con una transacción de negocios, les decía que era para evitar problemas fiscales complicados. La mayoría aceptó porque Vicente Fernández no era alguien a quien le dijeras que no, especialmente si eras de Jalisco y habías crecido escuchando sus canciones. Los registros de pagos a funcionarios resultaron aún más problemáticos. Identificaron a 17 de los 40 nombres. Cuando fueron contactados, los críticos señalaban que las leyes eran las leyes, que nadie debía estar exento sin importar cuánta nostalgia generaran sus canciones. Vicente Jr. fue arrestado el 3 de febrero cuando se presentó voluntariamente. Las imágenes de él siendo procesado, tomándole huellas y la foto oficial de arresto se transmitieron por todos los noticieros. Su primera audiencia fue caótica con docenas de fanáticos afuera gritando su apoyo. Los fiscales presentaron un resumen de la evidencia. Los abogados argumentaron que su cliente no tenía conocimiento porque las transacciones ocurrieron antes de que asumiera control. El juez no se convenció y citando riesgo de fuga negó la libertad bajo fianza. Vicente Jr. fue remitido a prisión preventiva. Gerardo fue arrestado 2 días después cuando intentó cruzar la frontera en Tijuana. Su abogado argumentó que simplemente iba a visitar amigos, pero los fiscales señalaron que había sabido durante días de la orden de arresto y había intentado huir. Eso demostraba conciencia de culpa. También fue remitido a prisión preventiva. Alejandro se encontró en una posición imposible. No había sido arrestado, pero la sombra de la investigación continuaba. Sus presentaciones programadas se convirtieron en campos de batalla mediáticos. En algunas ciudades manifestantes exigían que fuera investigado con la misma rigurosidad que sus hermanos. Dio una entrevista extensa donde por primera vez habló públicamente sobre el caso. Admitió que su padre había sido un hombre complicado, que había crecido en pobreza y eso marcó su relación con el dinero. Explicó que Vicente nunca confió en instituciones, que prefería manejar las cosas personalmente. Alejandro dijo que él había elegido un camino diferente, que reportaba todos sus ingresos y pagaba sus impuestos completos, pero admitió que quizás debería haber preguntado más sobre cómo su padre manejaba las finanzas del rancho. Esa admisión fue usada inmediatamente por los fiscales como evidencia de que Alejandro tenía conciencia de que algo irregular estaba sucediendo. En marzo anunciaron que expandirían la investigación para incluirlo formalmente. El impacto en la dinastía fue total. El bar de la hermana Añel perdió clientela drásticamente. Alejandra Fernández publicó un mensaje distanciándose del escándalo. Los nietos, especialmente Alex Fernández, enfrentaban sus propias crisis.
Varios recintos cancelaron sus presentaciones y los patrocinadores se retiraron. Alex se negó a cambiar su nombre artístico. Soy un Fernández, dijo. No voy a correr cuando las cosas se ponen difíciles. No somos responsables de lo que hicieron nuestros padres o abuelo, pero tampoco vamos a pretender que no somos parte de esta familia. El juicio comenzó el 15 de abril en Guadalajara. El interés mediático era tan intenso que el juez ordenó transmisión en vivo con retraso de 30 minutos. Durante 3 semanas, la fiscalía presentó su caso con precisión devastadora. Llamaron a 23 exempleados del rancho, que confirmaron haber visto a Vicente y posteriormente a Vicente Jr. manejando transacciones en efectivo extraordinarias. Un chofer testificó que entre 2015 y 2021 había transportado maletas desde el rancho a distintas ciudades, maletas que por su peso claramente contenían grandes cantidades de efectivo. Los peritos contables mostraron cómo el dinero fluía en círculos entre diferentes cuentas en patrones sin sentido comercial legítimo, pero perfectamente consistentes con lavado. Identificaron más de 340 transacciones sospechosas entre enero de 2022 y diciembre de 2025, demostrando que el sistema no murió con Vicente, sino que siguió operando bajo sus hijos. Los abogados defensores argumentaron que Vicente Jr. y Gerardo habían sido víctimas de su padre, que Vicente era dominante y no permitía cuestionamientos, que sus hijos habían heredado un sistema que no entendían. Llamaron a empleados que confirmaron que Vicente era autoritario y raramente consultaba con sus hijos. Pero los fiscales contraatacaron con evidencia de que Vicente Jr. no había insistido en auditorías, que había seguido firmando documentos y autorizando transferencias sin hacer preguntas. Presentaron correos donde daba instrucciones específicas sobre movimientos entre empresas fantasma. En cuanto a Gerardo, mostraron que había sido intermediario directo en la compra de al menos 8 propiedades, que había negociado precios y coordinado con prestanombres. Un prestanombre testificó que Gerardo personalmente le explicó que era importante mantener la propiedad fuera del nombre de Vicente para evitar impuestos. El 12 de mayo, la fiscalía llamó a su testigo estrella. Alejandro subió al estrado después de negociar inmunidad a cambio de testimonio completo. La decisión de testificar contra sus hermanos desgarró a la familia. Vicente Jr. lo llamó traidor públicamente. Gerardo se negó a mirarlo. Pero Alejandro había tomado una decisión calculada. Sus abogados le dejaron claro que si no cooperaba eventualmente él también enfrentaría cargos. Tenía una carrera que proteger, hijos que dependían de él, un legado construido independientemente. Su testimonio duró 3 días. Confirmó que su padre había operado con efectivo masivo durante décadas, que era normal ver fajos de billetes en su oficina, que Vicente le había dicho explícitamente que nunca confiara todo su dinero a bancos o al gobierno. Alejandro admitió que después de la muerte de Vicente, cuando los hermanos se reunieron para discutir la herencia, Vicente Jr. les informó sobre las propiedades no declaradas y el efectivo escondido. Él había expresado preocupación sobre las implicaciones legales, pero Vicente Jr. argumentó que regularizar la situación atraería atención no deseada. Alejandro dijo que decidió no participar, que insistió en que su parte se limitara a activos legales y declarados. Había firmado documentos separándose de promotora VF en marzo de 2022, apenas 3 meses después de la muerte de Vicente. Los fiscales preguntaron por qué no reportó a las autoridades lo que sus hermanos hacían. Alejandro respondió honestamente, porque eran mi familia. Esperaba que entraran en razón y arreglaran las cosas. No quería meter a mis hermanos a la cárcel. Pero ahora entiendo que mi silencio fue un error. El testimonio fue devastador. Confirmaba que Vicente Jr. y Gerardo conocían la naturaleza ilegal de los activos y conscientemente eligieron seguir ocultándolos. Los abogados intentaron desacreditarlo, sugiriendo que había negociado inmunidad mintiendo para salvar su carrera. Pero Alejandro mantuvo su versión consistentemente. En varios momentos se emocionó, especialmente cuando le preguntaron cómo se sentía sabiendo que su testimonio mandaría a sus hermanos a prisión. Con lágrimas en los ojos dijo, me siento destrozado, pero también sé que lo correcto es decir la verdad. Mi padre nos enseñó muchas cosas buenas,